Gracias. Buen día. El día de hoy nuestro tema es dejando un legado. ¿Qué significa legado? Un legado es, dice el significado así, son las cosas materiales o inmateriales que los padres dejan a los hijos o al mundo para que se transmitan de generación en generación. Vamos a pasar a un fragmento de la Biblia en Proverbios 13:22 que dice, el bueno hará heredar a los hijos de sus hijos y está guardada para el justo la riqueza del pecador. ¿Qué encontramos en este pasaje? Pues bien, encontramos un principio y una promesa. ¿Cuál es ese principio? Dice, el bueno hará heredar. ¿Qué significa esto? Significa que tienes que construir un legado que impacte 3 generaciones. La tuya, porque tú lo estás construyendo, la de tus hijos, pero también tiene que alcanzar ese legado hasta tu tercera generación, que son los nietos. ¿Y cuál es esa promesa? Dice, está guardada para el justo la riqueza del pecado. Tenemos una ventaja, una promesa de prosperidad, una promesa de provisión de parte de Dios. Vamos a ver un pasaje que nos habla específicamente, es un ejemplo bíblico de lo que es un legado. Les voy a explicar un poquito antes el contexto de este pasaje bíblico, perdón. El contexto es que Salomón iba a suceder en el trono a su padre, el rey David. Esto sucede antes justamente de que Salomón tome el lugar de rey. Y le dice David a Salomón así, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, porque el Señor examina todas las conciencias y distingue cualquier intención y pensamiento. Así que si tú lo buscas, Él permitirá que lo encuentres, pero si te apartas de Él, te rechazará de una vez para siempre. Ten ahora presente que el Señor te ha escogido para que construyas un edificio que será su santuario. Por tanto, ánimo y manos a la obra. También le dio oro y plata en cantidad suficiente para todos los objetos de oro y plata que se iban a usar. Todo esto estaba escrito y redactado por revelación del Señor a David, en el que se explicaban todos los trabajos que había que hacer de acuerdo con el plan. Entonces dijo David a Salomón, ten valor y firmeza y pon manos a la obra. No te desanimes ni tengas miedo, porque el Señor mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te abandonará hasta que se acabe toda la obra para el servicio del templo. Aquí están los turnos de los sacerdotes y levitas dispuestos para el servicio en el templo, para todos los trabajos. También tendrás ayuda de toda clase de voluntarios, expertos en todo un servicio, y los jefes y todo el pueblo estarán a tus órdenes. Qué bonito. ¿Qué legado le dejó David a Salomón?
A la luz de este pasaje podemos encontrar qué es lo que le dejó David a Salomón. Primeramente, le dejó un legado de fe. Dice en el versículo 9, reconoce al Dios de tu padre. David conocía a Dios, tenía una relación con Dios y quería que sus futuras generaciones también conocieran a Dios. Y le dice, tu hijo mío reconoce al Dios de tu padre. Tal vez Salomón todavía no lo veía como Dios, porque le dice, reconoce al Dios de tu padre, reconoce a mi Dios. Le está dejando un legado de fe, que creyera en ese Dios que David conocía a la perfección. Le dejó una obligación. En el versículo 10 encontramos que le dice, construye el templo. Le dejó una obligación. Y aunado a eso, le dice, fuiste escogido para ello. David, por su relación con Dios, sabía que en sus hijos y en sus generaciones iba a haber propósitos de vida. Le dejó consejos. En el versículo 11 los podemos encontrar. Le dejó recursos materiales para que él construyera ese templo. Dice que le dejó oro y plata, y no tan solo le dejó poquito, le dejó en abundancia para que él pudiera construir ese templo en el cual iba a morar la presencia de Dios. En el versículo 19 dice que le dejó un testamento. Todo estaba escrito. Toda la instrucción de lo que David quería que hiciera Salomón estaba escrito. Esos consejos que le dejó, aparte de creer y buscar al Dios que él conocía, le dijo, ten ánimo, no tengas miedo, porque el Dios que yo conozco no te va a dejar, ni te va a desamparar hasta que tú termines la obra. Él te va a estar supervisando. En una palabra fue lo que le dijo David a Salomón. Y en el versículo 21 dice que le dejó ayudantes. También le dejó ayudantes. Le dijo que ahí estaban los sacerdotes y todas las personas que él iba a ocupar para terminar la obra, y que todas las personas que él le dejaba, se las dejaba, que eran personas que tenían las capacidades y las habilidades para que él pudiera cumplir con la obra. Tengo dos preguntas para ti. David le da a Salomón instrucciones prácticas de lo que tiene que hacer. Hoy te pregunto yo a ti, ¿estás edificando una herencia, ya sea mediante tus negocios, tus acciones, lo que estés haciendo el día de hoy? ¿Estás mostrando a aquellos que te sucederán cómo construir sobre un fundamento que has establecido? Si Dios te llamara hoy, mi amada, ¿quiénes recibirían tu herencia? ¿Y cuál sería esa herencia? ¿Quiénes? ¿Tus hijos? ¿Tu esposo? ¿Tus hermanos? ¿Familiares? ¿Vecinos? ¿Quién? Recordamos que al principio, en la definición de legado, dijimos que un legado es una herencia que se pasa a hijos, pero también al mundo, de generación en generación. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a recibir lo que hoy tú estás construyendo con trabajo, día a día, con esfuerzo? ¿Y esa herencia o ese legado es material o es inmaterial? Aquí hay algo, o viene algo muy, muy interesante. Eclesiastés 2:21 dice así:
Pues hay quien pone sabiduría, conocimientos y experiencia en su trabajo, tan solo para dejárselo todo a quien no trabajó para obtenerlo. Y también esto es vana ilusión y una gran injusticia. Nos dice Salomón. Salomón también escribió esto. ¿A qué se refiere? Hay un dicho mexicano, no sé si en tu país exista tal dicho, pero en México hay un dicho que representaría muy bien estas palabras sabias que dijo el rey Salomón. Y ese dicho dice así: nadie sabe para quién trabaja. Y podría citarles muchos ejemplos de esto al día de hoy. Hay quienes dejan, herencias de casas, de carros, de dinero, y al final del día lo vienen disfrutando gente que no tenía nada que ver con la persona que trabajó. Como quienes pueden ser familiares políticos, puede ser gente que ni siquiera conocía a esta persona que trabajó tanto. Hay herencias que pasan de generaciones en generaciones y a veces la vienen disfrutando los familiares políticos. Sé de casos, pero no valoran el esfuerzo que hizo esta persona que dejó tal o cual legado. A eso se refiere Eclesiastés 2:21. Pero ¿qué puedo hacer yo entonces si estoy o pienso dejar un legado material? Vamos a ver estas preguntitas. 3 preguntitas. La primera dice, ¿cómo podemos entrenar apropiadamente a aquellos que nos sucederán para que deseen actuar con responsabilidad y fidelidad ante lo que les estamos confiando? ¿Cómo podemos estar seguros que ellos pondrán a Dios primero antes que a sus intereses y a sus deseos? En el libro de Proverbios, en el libro de la sabiduría, encontramos las respuestas para estas 2 preguntas. Dice en Proverbios, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. ¿Qué significa instruir? Aconsejar, guiar, pero sobre todo con fundamentos y con el temor a Dios y en el conocimiento a Dios, así como lo hizo David con Salomón. Que tus hijos crean en tu Dios. Dales ese legado de fe como lo hizo David con Salomón. Dales a conocer a tu Dios, a ese Dios que tú y yo conocemos, a ese Dios que te abrió esta oportunidad de seguir conociéndolo cada día. Así es como nosotros podemos estar seguros o asegurarnos. Esta es una buena forma de entrenar apropiadamente a nuestros hijos para que luego nuestros hijos entrenen a sus hijos y a sus futuras generaciones. Aquí también hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿es más importante heredar una riqueza espiritual que material a los que nos sucederán? Pudiéramos decir que sí. Y efectivamente, sí es más importante una riqueza espiritual. Porque las riquezas que vienen de Dios no añaden tristeza. Dice la palabra. Billy Graham, muy conocido en el mundo evangelístico, dijo una vez, el legado más grande que se pueda transmitir a los hijos y nietos no es el dinero o cosas materiales acumuladas en la vida, sino más bien un legado de fe
y carácter, formación, un legado de fe y una formación es lo más importante. ¿Es malo dejar riquezas materiales a los hijos? Yo considero que no. No es malo. David le dejó mucho oro, mucha plata y muchas riquezas a Salomón y a todos sus hijos. Lo importante es que tú te cerciores, que tú des esos consejos para que ellos puedan valorar y hacer un buen uso de lo que tú les vas a legar, de lo que tú vas a dejarles para ellos y para sus futuras generaciones. Pasamos a la aplicación personal. Un negocio o corporación puede establecer un legado cultural y espiritual de buenas obras, imparcialidad, justicia y misericordia. Así que ánimo, mi amada, lo que tú estás construyendo al día de hoy, si tú lo sabes encaminar a tus hijos, a tus herederos, a los que van a quedarse con ese legado, con ese trabajo que tú has hecho cada día, puede estar lleno de esto, de buenas obras, de justicia y de misericordia. David dejó un legado de este tipo. ¿Es este el tipo de legado que estás dejando por medio de tus negocios y de tu vida personal? ¿Es este el tipo de legado que tú estás dejando a través de tu vida diaria, de tu esfuerzo? ¿Qué tipo de legado es? ¿Material o inmaterial? No importa si no tienes que dejar algo material, porque es más importante el legado espiritual, porque recuerda, dijimos, las riquezas que vienen de Dios, la bendición que Dios nos da, no añade tristeza. Y es una promesa que tenemos siendo personas que seguimos a Dios, personas que caminamos bajo la ley de Dios, tenemos esa promesa de prosperidad. Y la prosperidad no solo significa tener dinero. La prosperidad es ser feliz, tener paz, tener salud, tener bienestar. Y Dios te promete y te dice el día de hoy que Él tiene para ti ese camino de riqueza, pero de riqueza espiritual que tú puedes heredar a tus hijos y a tus futuras generaciones. Para reflexionar el día de hoy, te dejo con esta frase. No es necesario estar muerta para dejar un legado mientras vivas. Lo vas construyendo y puedes marcar la diferencia haciendo algo importante. Recuerda que un legado lo construyes día a día. Hoy es un buen día para que tú empieces a hacer ajustes, si es necesario hacerlos, pensando en ese futuro, a quién y qué vas a dejar a tus hijos y a tus futuras generaciones, y no tan solo a ellos, al mundo. ¿Qué vas a dejarle al mundo? ¿Cómo quieres que te recuerde el mundo el día de mañana? Hoy es un buen día para hacer esos ajustes y pensar en todo lo bueno que tienes al día de hoy, pero que el día de mañana tus hijos y tus futuras generaciones pueden también disfrutar. Gracias, Dios te bendiga.